Hola queridos estudiantes, sean bienvenidos al curso de ecuaciones diferenciales. El día de hoy iniciaremos con la clasificación de dichas ecuaciones. Para clasificar estas ecuaciones tenemos que considerar lo siguiente: su tipo, su orden, su grado y su linealidad. Muy bien, entonces empezamos con el tipo. Nosotros tenemos dos tipos de ecuaciones diferenciales. Tenemos el tipo de ecuación ordinaria y tenemos el tipo parcial. ¿Cuál es el tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias? Son aquellas que involucran derivadas totales. ¿Qué quiere decir esto? Que la variable dependiente de mi ecuación diferencial solo depende de una variable independiente. En caso tal de que ésta dependa de más de una variable independiente, estaríamos en el caso parcial. ¿Cómo sería esto? Nosotros tenemos una variable dependiente. Su derivada sería una derivada total con respecto pues a mi variable dependiente, en este caso sería x. En caso tal de que nosotros tenemos una variable dependiente que depende de más de una variable, entonces tendríamos una derivada parcial. Y ya nosotros tenemos que indicar con respecto a quién estoy derivando, si con respecto a x o con respecto a y. Se nota una diferencia muy grande en la escritura de las ecuaciones de las derivadas parciales o totales. Y es que en las parciales se escribe como con una D cursiva. Entonces es muy fácil de identificar cuál es el tipo de ecuación, si es parcial o total. Muy bien, ahora vámonos para la clasificación por orden. Para la clasificación por orden solamente tenemos que identificar el orden de, de la derivada de la variable dependiente. Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos las derivadas que hay en la ecuación diferencial y determinamos cuál de todas esas derivadas que están derivando la variable dependiente es de mayor orden. Miremos el primer ejemplo. En este primer ejemplo, nosotros tenemos esta derivada con respecto a x. O sea, la tercera derivada con respecto a x, ¿de quién? De mi variable dependiente, que en este caso sería f de x. Al otro lado, no encontramos una derivada de mi variable dependiente, por lo cual simplemente considero mi derivada que relaciona a la variable dependiente, en este caso f de x. Como es una derivada de orden 3, entonces la ecuación diferencial será de orden 3. Veamos el otro ejemplo. Si nosotros tenemos esta derivada, entonces identificamos cuáles son las derivadas con respecto a mi variable dependiente. Tengo esta derivada y tengo esta derivada. Y ahora identifico cuál de esas derivadas es de un orden superior, pues es mayor su orden. Entonces yo miro que es de orden 2, que sería este caso que está acá. Por lo cual, entonces simplemente digo que mi ecuación diferencial es de segundo orden. Y para el tercer caso, de nuevo, identificamos las derivadas de mi variable dependiente. Tengo esta y tengo esta que está acá. Identifico cuál de esas derivadas es de mayor orden. Ah, pues esta que está acá es de orden 1 y esta que está acá es de orden 2. Entonces, mi ecuación diferencial es de orden 2. Eso es lo único que yo tengo que identificar. Las derivadas y las derivadas de mi variable dependiente, que sería mi incógnita, y
determino cuál es de mayor orden. Eso es todo. Notemos que en este punto que tenemos acá no hay una derivada con respecto a la variable dependiente. Solo es una derivada de una función pues, conocida que sería 2x más 1. Y, y en los otros casos pues sí tenemos una derivada. Y en este caso que tenemos acá muy en concreto, acá nosotros tenemos una derivada de orden 1 que está elevado a la 3. Ese grado no nos interesa, ese grado no está haciendo que la derivada sea de un orden mayor, no, nada, eso no cambia en absolutamente nada. Simplemente es una derivada de orden 1 que se multiplica 3 veces por sí misma. Entonces, eso no altera nada. Ok, vámonos entonces ahora para la clasificación por grado. Para el grado solamente tengo que identificar el exponente mayor que acompaña a mi derivada de orden mayor, como en el caso anterior. Entonces nosotros en el caso anterior identificamos cuál era la derivada de orden mayor. Ahora a esa derivada yo me fijo cuál es su exponente y ese será el grado de mi ecuación diferencial. Miremos. En el primer ejemplo tenemos esta derivada de orden 3. Esta no me interesa porque no está derivando a mi ecuación, a mi variable dependiente. Entonces, ya he identificado mi derivada de que tiene mayor orden, entonces determino cuál es su exponente. En este caso, el exponente es 5. Por lo tanto, la ecuación es de grado 5. Lo mismo hacemos con el segundo ejemplo. Identifico las derivadas de mi variable dependiente. 1 y 2. Determino cuál es de mayor grado. Pues esta es de grado 1 y esta es de grado 2. Ok, entonces me interesa la de mayor grado, 2. Ahora, ¿cuál es el exponente de de dicha derivada de mayor orden? Pues es 1, ¿cierto? Acá es, disculpen, acá es un 1, por lo cual la ecuación diferencial es de grado 1. Ahora bien, para el último ejemplo, tenemos acá una derivada de orden 1 y acá tenemos una derivada de orden 2. De nuevo, nos fijamos. ¿Cuál es el exponente de la derivada de mayor orden? Ah, notamos que es 3. Ok, entonces mi ecuación diferencial será de grado 3. Y eso es todo. Solamente tengo que identificar el exponente que acompaña a mi derivada de mayor orden en la ecuación diferencial. De esa forma ya clasificamos por tipo, orden y grado. Ahora determinemos la clasificación por linealidad. Para la clasificación por linealidad simplemente tenemos que determinar que la ecuación diferencial tenga dicha forma. Si la ecuación diferencial tiene dicha forma, nosotros decimos es lineal. La ecuación diferencial es lineal. Eso es lo único que tenemos que determinar. ¿Cómo hacemos para entender dicha forma? Para entender dicha forma, lo único que tenemos que identificar es, ok, tengo una función que depende de x. Esa función va a estar acompañando siempre a mis derivadas de cualquier orden, sea de orden 1, 2, 3, 4, 5, no importa. Pero necesariamente la derivada siempre tiene que estar acompañada de una función que dependa única y exclusivamente de la variable independiente. Si por alguna circunstancia ese coeficiente que acompaña a mi derivada depende de la variable dependiente, entonces no va a ser una ecuación diferencial lineal. Eso por el primer lado, ¿cierto? Para el segundo caso, tendremos que para nuestro término lineal tiene que estar acompañado por un coeficiente que dependa única y exclusivamente de la variable independiente. Si se da esto, pues
ya está cumpliéndose como el segundo criterio para que sea una ecuación diferencial lineal. Y el otro, y no menos importante, sería que el término independiente también tiene que ser una función dependiente de x. Eso es todo. Con esos simples criterios nosotros determinamos si es una ecuación diferencial lineal o no. Muy bien, entonces miremos el primer ejemplo. El primer ejemplo me están diciendo y doble prima más y igual a 0. ¿Eso es lineal o no? Pues sí, porque nosotros podemos decir que mi función f de x, que es la que acompaña a mi derivada, en este caso em, de la segunda derivada, más la otra función que acompaña a mi término lineal, y esto es igual a pues el h de x. En este caso, pues f de x obviamente puede ser una constante, en este caso 1, y el g de x también puede ser una constante, que en este caso sería 1, y el término independiente, que sería h de x, también puede ser una constante y sería en este caso 0. Muy bien, simplemente notamos entonces que los coeficientes que acompañan tanto a las derivadas de la variable dependiente como el término independiente y el término lineal solo dependen de x. Podemos decir que es una ecuación diferencial lineal. Veamos el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, ¿nosotros qué tenemos? Ok, las derivadas están siendo acompañadas por 2x menos 4x, 5 menos 9 y 0. Notamos que todas son funciones que dependen de x, por lo cual eh, también es lineal. Y en el último caso tenemos x a la 2, 3 y 0. También son funciones que dependen única y exclusivamente de x. Por lo tanto, también es una ecuación diferencial lineal. Veamos algunos ejemplos donde no se presente esto. Consideremos, no sé, digamos 2xy por y doble prima más 5x por y igual a 1. Acá nosotros miramos los coeficientes. El coeficiente de las derivadas de mi variable dependiente son 2x, y, 5x y 1. Que ese 1 sería el término independiente y el 5x sería el coeficiente que acompaña el término lineal. Listo. Notamos que para el coeficiente que acompaña a la derivada de mi variable dependiente hay una y. Hay una y esto estorba completamente para que sea una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, como se presenta esa y ahí, yo ya puedo notar que no cumple con la forma que me exigen para que sea una ecuación diferencial lineal. Por lo tanto, no es una ecuación lineal. Veamos otro ejemplo. No sé, consideremos 5x y a la 2 por la derivada segunda de y con respecto a x más 46 y' más 5 igual a 0. Esto, para que se vea de una forma más elegante, sería 5x a la menos 1 y a la 2 y doble prima más 46y prima más 5 igual a 0. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes que acompañan a la derivada de mi variable dependiente? Pues acá tenemos 5x a la menos 1 y a la 2. Y tenemos
46, tenemos 46 que acompaña a mi derivada de orden 1 y mi término independiente pues en este caso sería pues 5, ¿cierto? Por lo tanto, notamos que aquí también hay un y a la 2. Como no es una función única y exclusivamente que depende de x, por lo tanto decimos que dicha función no es, pues por lo tanto decimos que dicha ecuación no es lineal. Por lo tanto, lo único que tenemos que identificar son los coeficientes que acompañan a la derivada de la variable dependiente. Y estos tienen que ser funciones dependientes de x. O en una forma más general, tienen que ser funciones dependientes de la variable independiente. No puede estar involucrada en ningún momento la variable dependiente en dichas funciones. Y eso se tiene que cumplir para el término lineal y el término independiente. Tienen que estar siempre en función de la variable dependiente. No puede estar involucrada la variable dependiente. Eso sería todo. Es muy importante notar esa diferencia de variable dependiente e independiente, porque no siempre se tendrá X o Y. ¿Cómo así? Pues digamos que nosotros nos están dando una función f de z y me están diciendo que f de z va a ser igual a w. Entonces a mí me pueden escribir. Acá nosotros tenemos que identificar quién es la variable dependiente y quién es la independiente. La variable dependiente va a ser z, esa es la independiente. Y la variable dependiente va a ser ¿quién? W. ¿Por qué? Porque el valor que tome W depende del valor que tenga z. Entonces ya he identificado cuál es la variable dependiente e independiente, entonces nosotros nos vamos para la ecuación diferencial. Digamos que también nos entregaron la siguiente ecuación diferencial. Z W' más W igual a 7. Muy bien. Como acá nosotros notamos que me están derivando a W, nosotros decimos, W es mi variable dependiente. Y Z vendría a ser mi variable independiente. Y el término pues independiente vendría a ser 7. Ya con eso, entonces yo identifico los coeficientes que acompañan a la derivada de mi variable dependiente solo dependen de la variable independiente. En este caso sí, porque es z. Acá, acá tendríamos un 1. El coeficiente que acompaña al término independiente, al término lineal de mi ecuación diferencial, solo depende en este caso de la variable independiente, sí, que sería un 1. Y el término independiente también depende única y exclusivamente de la variable independiente, sí, que sería z. Por lo tanto, esta también sería una ecuación lineal. Y eso es todo. Pero siempre tenemos que fijarnos muy bien en quién es la variable dependiente y quién no es la variable dependiente, ¿cierto? Hasta ahí sería todo, chicos. Espero que les haya quedado un poco claro. Si tienen alguna duda o inquietud, pueden hacérmela llegar por las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y estamos para ayudar, ¿cierto? Sin más dilación, pues tengan un feliz día. Y una cosa, chicos, en el blog, o sea, hay un blog donde van a encontrar esto que nosotros acabamos de escribir acá, todo esto, y aparte un documento donde está escrita toda la teoría que relaciona esto. Es un documento escrito de una forma simple y muy práctica para el proceso académico. En ese documento pues encontrarán eh,
pues ampliada la información de la clasificación por orden, grado, tipo y adicional a eso otros ejemplos y pues unos problemas propuestos que pueden solucionar para que les ayude en su proceso académico. Listo. El documento vendría a ser este. Este sería el documento. Para cada sección pues van a encontrar siempre un documento relacionado con eso. Entonces les puede servir para imprimirlo, tenerlo ahí en PDF, leerlo y ir estudiando. Y recuerden que si tienen cualquier inquietud me la pueden hacer llegar, que con todo el gusto del mundo se las responderé. Listo. Y ahora sí, cuídense mucho.